Buenas tardes, gracias a todos por participar. Hoy vamos a tener un tema súper interesante de cómo obtener financiamiento para la compra de una propiedad en Miami siendo inversionista extranjero. Esto es un tema que muchos inversionistas no saben que como extranjero pueden optar por el crédito de una propiedad, comprar una propiedad bajo crédito aquí en los Estados Unidos, pero definitivamente es un proceso y es sencillo, y como siempre le digo, es más fácil como extranjero que le otorguen un crédito hipotecario aquí en los Estados Unidos que como un mismo local, ¿no? Como nosotros mismos. Entonces, antes de comenzar, porque veo algunas caras nuevas, como siempre, voy a hacer una pequeña presentación de quién soy y luego comenzamos. Ya veo que está aquí nuestro invitado de honor, Mauricio. ¿Cómo estás? Mi Ernesto, ¿cómo estás tú? Gracias. Todo bien, gracias a Dios. Bueno, voy a hacer una pequeña presentación porque veo algunas caras, unas personas que están entrando por primera vez, de quién soy yo, y luego comenzamos con el tema. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Ernesto Pérez. Soy agente de bienes raíces licenciado en el estado de la Florida y pertenezco a la Asociación Nacional de Realtors. También pertenezco a la Asociación de Realtors de Miami y soy asesor inmobiliario especializado en trabajar con inversionistas internacionales, con el broker eXp Realty, el cual, bueno, está teniendo un crecimiento súper importante. También soy el fundador del equipo de ventas de Tu Inversión Segura, que tenemos agentes internacionales en toda Latinoamérica. Y bueno, como servicio que le ofrecemos a nuestros clientes, la idea es que cuando un cliente comienza a trabajar con nosotros no tenga que buscar proveedores de servicio en ningún otro lugar. Por eso que le ofrecemos todos los servicios que como inversionista internacional necesita al comprar una propiedad, y entre los cuales está el financiamiento para extranjeros, que es precisamente el tema que vamos a hablar hoy, con el que trabajamos de la mano con el Q Capital. Y hoy está aquí Mauricio para hablarnos de todas esas inquietudes que puedan tener como inversionistas internacionales. También tenemos un departamento de creación de empresas. Definitivamente el hecho de comprar una propiedad bajo una corporación tiene ciertos beneficios fiscales y legales que es importante que lo tomen en cuenta cuando estén pensando en realizar una inversión. También tenemos lo que es la administración de propiedades, todo ese servicio postventa. Una vez que consigamos la propiedad, nos encargamos de buscar ese inquilino calificado y también obviamente hacer las revisiones periódicas de la propiedad para que tenga un buen mantenimiento. Tenemos contadores especializados en trabajar con inversionistas internacionales. Eso es bien importante que lo tengan en cuenta. Igual que el tema de financiamiento, pueden haber muchas compañías que ofrezcan este tipo de servicios, pero lo importante es que sepan y que estén especializados en trabajar con el inversionista internacional, porque definitivamente el inversionista internacional tiene ciertas características que hay que tener en cuenta. Y el seguro como tal de la propiedad, también tenemos un departamento de seguro, el cual se encarga de buscar las diferentes cotizaciones con las diferentes compañías de seguro para asegurar esa propiedad. Ya no van a ver que es uno de los requisitos que la propiedad esté asegurada cuando se compra bajo un financiamiento. Bueno, estas son mis redes sociales. Tengo mi canal de YouTube. En mi canal de YouTube tengo información bien importante. Tengo videos cortos que como inversionista internacional es importante que los vean, porque son esos tips que hacen falta al momento cuando están tomando la decisión de comprar una propiedad aquí en los Estados Unidos, igual que mi Instagram, mi Facebook. Y este es para todas las preguntas que tengan. Hoy vamos a hacerlo, lo estamos haciendo de esta manera. Todas las preguntas que tengan, por favor, escríbanme por WhatsApp, saquen su teléfono en este momento y coloquen la cámara en lo que es el QR que está en la pantalla en este momento, y los va a direccionar directamente a mi WhatsApp, y todas las preguntas las vamos a responder, las voy a responder directamente al WhatsApp. Antes de comenzar, quería dos pequeñas láminas que estoy presentando porque un poco las inquietudes de mis clientes últimamente, y por eso quiero extender esta explicación para ustedes que están aquí hoy, acerca de esa incertidumbre o esa duda de que
De hecho, la semana pasada estuve hablando con un cliente de México y me decía, no, Ernesto, voy a esperar que bajen los precios para poder comprar. Entonces, bueno, esto es un reporte de Knight Frank, que es una compañía que tiene más de 100 años, que se encarga específicamente de estudiar las tendencias inmobiliarias en todo el mundo. Y bueno, este fue el reporte que sacaron donde establece cuáles son las perspectivas o la tendencia para el próximo año de valorización de las propiedades. Y mira dónde está en Miami, de segundo lugar. Después de Dubái, Dubái con un 13% lo que se estima que van a incrementar las propiedades, y Miami en un segundo lugar con el 5%. Y es por eso que yo siempre le digo, porque me hablan no del mercado inmobiliario en Estados Unidos. Y siempre le digo, Estados Unidos es un país muy grande y no se puede evaluar el mercado inmobiliario tan general. Hay que evaluarlo cada estado, inclusive dentro del mismo estado, cada ciudad hay que evaluarla por separado y no se puede hablar tan general. Entonces, por eso que quería presentarles esta lámina y hablar un poco también de lo que fue el año pasado, que mis clientes, no, Ernesto, las tasas de interés están subiendo muchísimo, ya tú sabes que las propiedades van a bajar de precio. Bueno, miren lo que pasó durante el 2022 en Miami, 27% aproximadamente de apreciación en las propiedades con un valor mediano de $556,000. Entonces, el tema de las tasas de interés, y bueno, hoy podemos tocar un poco el tema, hay que evaluarlo en conjunto también con lo que está pasando en el mercado. O sea, ahorita en Miami definitivamente tenemos una demanda muy, muy alta y la oferta de propiedades no está yendo al mismo nivel que la demanda. Entonces, aún aunque suban las tasas de interés, el hecho de esa demanda tan fuerte opaca esa incertidumbre que puede haber, y es por eso que los precios de las propiedades siguen subiendo en estos momentos. Entonces, bueno, hoy tenemos a Mauricio Ordóñez. Un honor, Mauricio, de verdad, tenerte aquí con nosotros. Él es socio fundador de Q Capital. Yo ahorita hago una pequeña presentación de qué es Q Capital, pero de verdad que hemos trabajado muy, muy de la mano. Mauricio me ha resuelto problemas de créditos que nunca pensábamos que se podía dar, y Q Capital lo ha hecho posible, y de verdad que muchas gracias por tenerte aquí. Hoy lo vamos a hacer un poco interactivo. Tengo algunas preguntas que son las típicas preguntas que me hacen los clientes para poderlas responder aquí en vivo. Y como les digo, cualquier persona que tenga alguna pregunta adicional, escríbame directamente al WhatsApp y con mucho gusto la respondemos. Mauricio, adelante. No, Néstor, gracias a ti por tenerme aquí un ratico. Y sí, hace muchos años nos conocemos, desde que siempre digo que Latinoamérica ha sido un impulsor muy grande de lo que es el sur de la Florida. Y aquí cada año pasa algo en un país en Latinoamérica y lo vemos acá. Entonces, desde principios de los 2000 que nos conocemos, mi Ernesto, gracias a nuestra comunidad en Venezuela, que como digo yo nos salvó la patria en la crisis del 2008. Ahora son los colombianos, hace un par de años eran argentinos, están viniendo los brasileros fuertes. Entonces, todo lo que sucede digamos, en Latinoamérica nos hemos venido viendo afectados en el buen sentido de la palabra, para bien, acá, y es ahí donde tú y yo nos conocemos y hemos hecho muchas transacciones hipotecarias por muchos años, y a muchos clientes les hemos arreglado un poquito la vida. Exactamente. Bueno, Mauricio, sí, la idea es compartir un poco esas dudas frecuentes que tiene el inversionista internacional. Y como te digo, hay mucha gente, cuando empiezo a hablar con un cliente que tiene esa intención de invertir aquí en los Estados Unidos, que le digo, bueno, ¿estás abierto a escuchar opciones de financiamiento? Financiamiento, pero si yo no soy residente, yo no tengo la green card, yo no vivo, y que no, es que no es necesario que tengas la green card, que tengas la residencia para poder obtener un financiamiento para la compra de una propiedad siendo extranjero. Y eso va un poco a la primera pregunta. ¿Puedo como extranjero comprar una propiedad en Miami con financiamiento bancario? La respuesta es sí, y complemento un poquito, la respuesta es porque siempre que hablamos con clientes, siempre todos dicen al final, yo hubiera sabido esto hace 10 años, y otro sería, no tendría una, sino tenía muchas propiedades, porque un cliente internacional con la ayuda de los bancos americanos puede tener muchas inversiones acá, tanto residenciales como comerciales. No es necesario tener ni una cuenta bancaria para aplicar para un crédito. Va a ser necesario tener la cuenta bancaria que se abre durante el proceso del crédito,
si es necesario tenerla, pero no tienen que tener nada en Estados Unidos para empezar a pensar en hacer una inversión acá o para realizar la inversión. Todo se hace en el proceso de la mano con el equipo tuyo y con el equipo mío. Hacemos todo la mano y vamos estructurando el tema. Yo siempre digo que necesitamos solamente dos cosas. Se necesitan dos cosas, que es un poquito de liquidez y un poco de ganas para que podamos estructurar una inversión bien hecha aquí en los Estados Unidos. Exactamente. Y bueno, sí, eso va un poco a lo que es la próxima pregunta, ¿no? Porque también, por lo general, en nuestros países, cuando se solicita un crédito hipotecario, es una cantidad de papeles y una cantidad tan engorrosa. Entonces, por eso que quizás la mentalidad de nosotros, de nuestros países, lo ven tan difícil, el hecho de poder adquirir una propiedad. Si ya es difícil en nuestros países, imagínate siendo extranjero comprar una propiedad bajo financiamiento en los Estados Unidos. Entonces, háblanos un poco de cuáles son esos requisitos para obtener un financiamiento hipotecario siendo extranjero. Bueno, como tú también eres youtubero, a mí me tocó ser youtubero también. La vida nos cambió después de aprender a hacer negocios a través de este medio. En el canal de YouTube mío, que es Mauricio Ordóñez, lo van a poder encontrar un poco más extenso. Lo voy a tratar de explicar ahorita lo más sencillo posible. ¿Ok? Lo primero es que entiendan qué hace. Creo que Sonia tiene el micrófono abierto. Alguien lo tiene abierto. Lo primero, Ernesto, es entender qué hace Q Capital. Q Capital hace dos cosas particularmente. La primera, buscar la mejor tasa de interés basado en el perfil financiero del cliente que te va a comprar una propiedad aquí en los Estados Unidos. Y la segunda, convencer un analista de crédito americano que no habla español, que nunca va a hablar con el que va a pedir el dinero prestado, y lo hacemos de la siguiente manera. Lo llamamos los famosos 5 requisitos. El primero, capacidad de endeudamiento. La capacidad de endeudamiento es medida por tus ingresos. Entonces me vas a indicar en una pequeña carta que nosotros podemos suministrar donde diga si eres dueño de empresa, cómo se llama tu empresa, cuánto devengas de tu empresa. Aquí en Estados Unidos, quienes avalamos los créditos somos los dueños de empresa. Suele suceder, como nos dicen cuando hablamos con muchos clientes, no, pero es que mi empresa tiene tantos ingresos. No nos importan los ingresos de la empresa. Quien está avalando el crédito no es tu empresa, eres tú por los ingresos que previenen de tu empresa, bien sea por salarios, dividendos, bonificaciones, comisiones, lo que sea. El contador nos va a plasmar esto en un papel y nos va a indicar cuántos son los ingresos actuales, cuánto han sido los ingresos en el transcurso del año y cuánto han sido los ingresos en los últimos 2 años. Cuando eres dueño de empresa, un contador o una contadora, y Estados Unidos es un país de confianza. Lo que escriba el contador y la contadora es creíble 100%. No necesita venir acompañado de nada más, sino la matrícula profesional del contador o la contadora. No necesitamos declaraciones de impuestos. Ahora, si eres empleado, la misma carta de parte del empleador. Ese es el documento, digamos, más importante que nos va a ayudar a avalar tu capacidad de endeudamiento. La capacidad de endeudamiento aquí en Estados Unidos mide como en cualquier país del mundo. El 30% de tu ingreso es el que es alocado para tus deudas en Estados Unidos. El segundo requisito, al no tener un historial de crédito en los Estados Unidos, necesitamos que una institución financiera nos indique que tú manejas tu cuenta personal, de nuevo, la personal, no la de tu empresa, la personal satisfactoriamente, o nunca has tenido una devolución de un cheque o han manejado la cuenta bajo las políticas del banco. Una institución financiera donde tú vives que nos indique que tú manejas bien tu cuenta. Y el resto son copias. Vamos a necesitar una aplicación de crédito. La aplicación de crédito lo llamo la famosa confesada. En esta confesada me vas a decir cómo te llamas, dónde vives, con quién estás casado, tienes número de seguro social en Estados Unidos o no tienes número de seguro social en Estados Unidos, correo electrónico, teléfonos, propiedad donde vives, si es apartamento o casa, qué costo tiene esta propiedad, si tienes hipoteca o no, empleo, dónde queda tu compañía o para quién trabajas, ingresos, cuentas bancarias. Bien importante indicar dónde tienes tu liquidez. Puede ser en cualquier lugar del mundo, 1, 2 o 10 cuentas bancarias. Y información que si has tenido o tienes otras propiedades aquí en Estados Unidos. Con este pequeño formato que se llena a mano, nosotros completamos una aplicación de crédito y ciertos documentos que le tenemos que suministrar al comité de crédito.
esta aplicación de crédito debe venir acompañada de una copia de un servicio, agua, luz o teléfono, que tu nombre coincida con la dirección que me colocas en la aplicación. Vamos a necesitar una copia de tu pasaporte vigente y ojalá tengas mínimo la visa de turismo vigente. Si tienes visa de turismo vigente, vas a tener acceso a las mejores tasas de interés. Si no llegas a tener visa porque se te venció en COVID o en pandemia y no la has podido renovar, o porque nunca has tenido o te la negaron, por el motivo que sea, vamos a tener también un programa para ti, pero vamos a tener que castigar la tasa de interés un poco. ¿Ok? Y por último, mi Ernesto, es lo más importante, solidez financiera. La solidez financiera es medida por la liquidez que tú tienes en cuentas bancarias en cualquier lugar del mundo. Esta solidez financiera, ¿qué necesitamos? La cuota inicial, los costos de cierre, apertura de crédito y las reservas. Estos montos de dinero que fluctúan entre el 40 al 50%, ¿ok? Deben de estar en 1, 2 o 10 cuentas bancarias en cualquier lugar del mundo. Antes del cierre o antes del desembolso del crédito vas a tener que traer parte del dinero aquí a los Estados Unidos. Perfecto. Entonces, bueno, para resumir un poco, sí, definitivamente siempre hablamos de esos cinco requisitos que son, bueno, como lo comentaba, la carta del contador, donde digan cuáles han sido tus ingresos los últimos años, referencias bancarias de tu país de origen para ver cómo ha sido tu comportamiento bancario, bueno, la aplicación que se hace, donde obviamente se va a decir cuáles han sido, cuál es tu récord, lo que es el pasaporte, obviamente, y bueno, si tiene la visa mejor todavía. Un servicio básico, eso es para determinar que la persona realmente vive en el extranjero, ¿no? O sea, un servicio básico donde aparezca la dirección de las personas y estados de cuenta donde se vea que ese solicitante tiene lo suficiente para cubrir todos los costos, para que obviamente el porcentaje del crédito que le vayan a prestar esté cubierto en la parte inicial. Entonces, haciendo un poco el resumen de esos 5 recaudos que la verdad son bien sencillos. Si es alguna persona que es mediamente organizada, se puede estructurar un crédito rápido. Hay algunas personas que están entrando, no se preocupe, esto va a quedar grabado, después lo voy a subir a mi canal de YouTube también, y igualmente, si tienen alguna duda, por favor al WhatsApp sin ningún problema. ¿Cuáles son las tasas de interés para los extranjeros? Que esta es la típica pregunta, no, que ahora que están subiendo las tasas, que cómo están ahora. Entonces, para decirle un poco más o menos cómo están las tasas de interés ahora para los extranjeros. Bueno, Ernesto, antes de indicar cuáles son las tasas de interés, bien importante que entiendan un par de cosas. Las tasas de interés, todo el mundo cuando escucha la Reserva Federal Americana subió las tasas de interés. Eso no quiere decir que las tasas hipotecarias para clientes internacionales suban. En muchas ocasiones. Ya, disculpa, Mauricio. Ya te parece que puse en mute a todo el mundo. Si quieres, quítate el mute. Dale. Entonces, lo que venía diciendo era que las tasas de interés hipotecarias a clientes internacionales no son afectadas directamente por la subida de la Reserva Federal. ¿Ok? Lo que sí afecta directamente las tasas hipotecarias son los bonos del Tesoro a 10 años. Estos bonos del Tesoro a 10 años suben o bajan todos los días. ¿Ok? Podemos comprar los bonos del Tesoro a 10 años. Toda persona que tenga una cuenta, digamos, de fondo o algo puede invertir en eso. Entonces, yo divido en 3 diferentes ramos lo que son las tasas de interés. El sistema americano es tan interesante que cuando tú, Ernesto, o yo, como residentes o ciudadanos americanos, queremos comprar una propiedad de inversión, son las mismas tasas de interés que tiene un cliente internacional cuando invertimos en una propiedad. Nosotros tenemos beneficios en casas principales. Las tasas de interés son, digamos, más favorables cuando compramos nuestra residencia primaria que la vamos a habitar. Pero cuando compramos una propiedad de inversión son las mismas tasas de interés. Y aquí es donde entran 3 tipos de estructuras. ¿Ok? La primera yo llamo bancos de primer piso, donde tienen sucursales, donde tú puedes abrir una cuenta bancaria, donde tú puedes
ir a pagar con un cheque tu hipoteca si quieres. Estos bancos de primer piso, ¿ok? Que son alrededor de unos 14 bancos. En realidad hay 53 bancos para prestar a clientes internacionales y estos bancos van a ofrecer tasas entre el 5,75 al 7,5% efectivo anual. ¿Ok? Tienes que cumplir con los requisitos, al banco le tiene que gustar la propiedad que estás invirtiendo, etcétera, etcétera. Entonces, el primer nivel son tasas de interés entre el 5,75 y 7,5 más o menos. ¿Ok? Si tú no cabes, si tu perfil financiero no cabe en estos bancos de primer nivel, hay unos bancos de segundo piso que se llaman los mortgage lenders, que son lo que llamamos non-QM lenders, que son bancos que no hay sucursal, que no te abren cuentas bancarias, que solamente hacen hipotecas. Ya estamos hablando, pues las tasas de interés el día de hoy fluctúan entre 8 y 9% en estas entidades financieras. ¿Ok? Y ya por tercero, existen, yo tengo una empresa también de lo que llamamos préstamos privados, que ya son préstamos de gente que no quiere dar documentación o que no tiene una transacción rápida porque o consigue una oportunidad o porque no hay tiempo. Entonces son los que se llaman préstamos privados. Ya estamos hablando de tasas de interés del 9,75 a 11% efectivo anual. Ahí se llama lo que se llama un asset-based loan, que es basado solamente en la propiedad, ni siquiera pedimos ningún tipo de documentación, son préstamos muy rápidos, son préstamos puentes para alguien que quiere tener un préstamo rápido o quiere tenerlo y después refinanciarlo. Pero, de nuevo, lo primero es tratar de meterlos en el nivel número 1 en bancos de primer piso, Ernesto. Sí, por lo general es sí, cuando se usa eso, es eso, una transacción rápida o quizás no dio tiempo y el developer está entregando la propiedad, entonces se entra en ese crédito privado y después, bueno, pueden después luego refinanciar quizás en el otro estrato donde estabas comentando, ¿no? Entonces, bueno, bien importante que tengamos entonces esos parámetros que podemos estar hablando entre un 6 a un 9% de tasa de interés aproximadamente en lo que son los créditos hipotecarios, dependiendo obviamente del banco que estemos utilizando, ¿no? Entonces, bueno, y la otra pregunta también es que ¿cuánto necesita el extranjero de dar de pago de inicial en diferentes países de entrada, de pie? ¿Cuánto es ese porcentaje que le solicitan al inversionista internacional a la hora de comprar una propiedad aquí en los Estados Unidos? Mira, eso es algo que le da mucha tranquilidad al sistema americano. Este es un país de estadísticas y dice que el cliente internacional es buena paga, es educado financieramente. Y es sencillamente por lo que acá me estamos preguntando aquí el pago de la cuota inicial. ¿Ok? Esta cuota inicial, el hecho de ser una cuota inicial importante, le da tranquilidad al sistema financiero y por eso solo piden los 5 requisitos. Es muy sencillo el proceso. ¿Ok? Esta cuota inicial lo va a dividir en varias etapas también. Lo primero, si te vas a comprar una casa, ¿ok? Unifamiliar o un townhouse que sea considerado una casa unifamiliar, entras con el 25% de cuota inicial y llegamos a financiar el 75%. Si te compras un condominio en un edificio de rentas largas, podemos financiar hasta el 70%. Yo diría que la gran mayoría de los bancos quieren que tú coloques un 30 o un 35% en edificios de renta larga. Renta larga son aquellas que son más de 6 meses las rentas o solamente la puedes rentar una vez al año. Hay condominios que te exigen eso. ¿Ok? Edificios de rentas cortas. Lo que ahora le apetece mucho a los clientes internacionales, que los pueden meter por cualquier plataforma, Airbnb, HomeAway, lo que sea, o tú lo puedes rentar día a día o cualquier persona que contrates para property management te lo puede hacer. Entonces, estamos exigiendo de un 35 a un 40% de cuota inicial. Y ahora condoteles, en la gran mayoría de los condoteles, queremos que entren con un 45 a 50% de cuota inicial. Entonces, esas son las categorías para hacer. Los préstamos son a 30 años y las cuotas iniciales son estas. Sí, igual yo siempre le recomiendo a mis clientes si pueden dar un 50% sería lo ideal para que, o sea, ya está probado que dando un 50%, lo que es el alquiler de la propiedad es seguro que paga todos los gastos relacionados tanto de hipoteca como de impuestos, de seguro,
de administración y igualmente le queda un saldo residual. Obviamente si tienen que dar el 30%, igual dependiendo del tipo de propiedad, se puede dar ese porcentaje, se le otorga, le buscamos el crédito hipotecario, pero lo ideal es que traten de dar un poco más para que las cuotas no le queden tan altas y obviamente el alquiler sea suficiente para cubrir todos los gastos, ¿no? Entonces, bueno, seguimos a la otra, que cuáles serían esas ventajas de comprar una propiedad a través de un crédito hipotecario. Mira, esa es una Algunas. magnífica pregunta porque a nuestra comunidad latinoamericana no le gustan los créditos. Entonces, una de las ventajas es que me das trabajo, le das trabajo a mi equipo, ¿ok? Generas empleo aquí en los Estados Unidos. Eso es una cosa muy importante. Pero aparte, es pensar al americano. La manera de que los grandes patrimonios familiares incrementan su patrimonio familiar rápidamente es con el dinero de otros. ¿Ok? Y eso es lo bonito del sistema americano, que el cliente internacional tiene acceso a hacer esto en la misma manera que lo tiene un americano. Y es más, y yo digo que es más fácil que un americano lo haga cuando un americano, que un internacional lo haga cuando un americano no tiene un perfil perfecto. Y los perfiles perfectos acá no existen. Entonces, son muy raros los perfiles perfectos. Cuando me llamo perfil perfecto es una declaración de ingresos perfecta, que tus impuestos, que no pagues, digamos que pagues muchos impuestos para demostrar que tienes unos ingresos grandes. Eso es aquí digamos, una declaración de impuestos perfecta. Pero normalmente contratamos a contadores que nos hacen pagar los menos impuestos posible, como en cualquier lugar del mundo, y nuestra capacidad de endeudamiento aquí es mínima. Mientras que la capacidad de endeudamiento de un cliente internacional, con el solo hecho de tener la liquidez, es infinita. Entonces, yo siempre digo que hagan los números. El número lo tienen que hacer, el ingreso sobre sus dineros tiene que ser lo que ustedes dan de cuota inicial, ¿correcto? Y seguramente el retorno sobre su dinero va a ser mucho más favorable cuando se utiliza el apalancamiento hipotecario que si la compran de contado. Los números no mienten y van a darse cuenta que van a tener un retorno mejor si utilizan el dinero de los bancos americanos. Ahora, si tienen para comprar una propiedad de contado, pueden comprar 2 o hasta 3 con el mismo dinero con el apalancamiento de los bancos americanos. No, y lo estamos viendo inclusive con la presentación que hice al comienzo, la lámina que hablaba al comienzo, si estamos hablando que la apreciación aproximadamente del año pasado fue un 26% solamente en apreciación de la propiedad. Si a eso le sumamos la rentabilidad que pudo haber tenido la propiedad generando ingresos, eso lo comparas con el 6, 7, 8, 9% que pagas de intereses, y ahí te das cuenta que obviamente lo que estás recibiendo por tener la propiedad es mucho mayor que lo que estás pagando por los intereses. Entonces, definitivamente, como dices tú, o sea, tienes dinero para comprar de contado, comprar 2 propiedades porque vas a maximizar la rentabilidad de tu dinero comprando obviamente mayor propiedad porque vas a tener mayor rendimiento como tal, ¿no? Entonces, definitivamente Yo sí. yo tengo una anécdota, Ernesto, recién que estuve en Medellín y en pleno COVID vino un doctor que vendió su clínica en Medellín e iba a comprar propiedad de contado. Y yo hablé con él y le dije, mire, en vez de comprarse una, cómprese 2. Y él se compró 2 propiedades de $400,000. ¿Ok? Y le financiamos el 50% de cada propiedad. Y ahorita que estuve en Medellín dando una charla hace un par de meses atrás, se me acerca el señor. Yo nunca lo conocí, porque esto fue en pleno COVID, todo fue a través, y se me acerca con lágrimas, me abraza y me dice, Mauricio, gracias por lo que usted hizo por mí. Yo le dije, ¿cómo así? ¿Qué hice por usted? Y me dice, mire, Mauricio, usted de pronto no se acuerda de mí, pero usted me convenció a comprar 2 propiedades y yo no quería, porque yo ya no tengo 30 años y no quería, y le hice caso. Hoy, son en Orlando, hoy estoy vendiendo unas propiedades que compré en 400,000, que valen 800,000 y me estoy comprando otras 3. Estoy vendiendo una y me estoy comprando otras 3. ¿Usted me ayuda para el crédito? Y yo le dije, claro que sí. El señor, mire lo que hizo mío y me dice, yo nunca en cuestión toda la vida me he matado para ganar aquí y en dólares acabo de hacer un negocio que prácticamente fue lo que yo recibí por la venta de mi clínica, de mi porcioncita de lo que él tenía
de la clínica acá en cuestión de solamente 3 y 4 años. Qué increíble. Sí, no, no, definitivamente. Y como lo comentabas tú, los grandes patrimonios de las grandes familias aquí en los Estados Unidos se han hecho es apalancándose, o sea, en bienes raíces, apalancándose con los bancos, ¿no? Además que me hizo el comentario que cuando él compró el dólar estaba a 3.200. Imagínate, ¿no? O sea, más todavía. Sí. Bueno, un poco habías comentado eso, pero bueno, ¿cuáles son los plazos de amortización que se estilan en los créditos hipotecarios para extranjeros, en la compra de propiedades siendo extranjero aquí en los Estados Unidos? Mira, el sistema hipotecario en Estados Unidos se llama el sistema francés. Eso quiere decir que por cada pago que tú haces de cuota mensual, bajas parte del principal. ¿Ok? Las amortizaciones aquí normalmente son a 15 o 30 años. Recomendamos que sea 30 años si es una propiedad de inversión para que los números sean más favorables. Ahora, no te tienes que quedar 30 años con la hipoteca. Tú la puedes liquidar cuando quieras. Pero sí recomendamos que sea 30 años. Y también lo bonito del sistema americano, que no importa la edad que tú tengas, tú puedes obtener un crédito. Entonces, si tienes 60 años, te vamos a poder prestar a 30. Si tienes 80 años y el abuelo nos quiere regalar una propiedad, también le vamos a financiar a 30 años. Normalmente los sistemas en los Estados Unidos, en los Estados Unidos no pueden discriminar por la edad que tú tienes. En cambio, en Latinoamérica, ahorita, por ejemplo, que también estoy en Colombia, me contaron que primero las tasas de interés están doble dígitos y duro para arriba, pero que cuando tú llegas a los 60, te prestan hasta como si tuvieras 65 años. Entonces, si tienes 55 años, te prestan solo por 10. Aquí no. Aquí te vamos a poder prestar a 30 y no necesitamos un seguro de vida, que yo también digo que para si es una propiedad de inversión, entre menos costos tengamos, mejor va a ser el rendimiento del dinero. Totalmente. Sí, definitivamente, eso también me lo preguntan mucho. No, es que, pero yo tengo 70 años, entonces, ¿cómo me dará un crédito por 30 años? No, aquí no hay discriminación. Aquí, aunque tengas 90 años, 99 años, te dan a un crédito amortizable a 30 años. Y como tú comentabas, obviamente, mientras más años sea la amortización, más bajas van a quedar las cuotas y obviamente mejor va a ser el rendimiento. Y si en el año 5, 6, 7 lo quieres pagar por completo, no hay ninguna penalidad, ¿no? ¿Puedo comprar una propiedad financiada sin tener que viajar a los Estados Unidos desde el extranjero? La respuesta es sí, si nos lo dejan saber desde el principio. Es bien importante lo que nosotros llamamos la confesada, es no todas las entidades financieras lo permiten. Entonces, si el plan es de pronto no venir a los Estados Unidos a poder hacer el cierre, tenemos que saberlo desde el principio. Ahora, el vendedor tiene que estar de acuerdo, el abogado, digamos, lo que llamamos el notario público en nuestros países, la compañía de título también tiene que estar de acuerdo, pero el 99.9% de las ocasiones no tienen que venir a Estados Unidos para hacer ningún tipo de negocios. La pandemia precisamente nos enseñó a hacer negocios sin tener que venir a los Estados Unidos. Esto es algo que hoy siguen haciendo las multinacionales por años y nosotros prácticamente viajamos e invertíamos mucho en viajando, dejándoles saber a la gente qué tengan que hacer y tengan que viajar 1, 2, 3 veces los clientes para poder hacer los negocios acá. Hoy en día eso cambió. Hicimos que entendieran los analistas de crédito, los abogados y los vendedores que no tienen que venir a los Estados Unidos si necesitan firmar un documento hipotecario. Ahora, ¿qué sí tienen que tener? Un notario público en la ciudad donde ustedes estén como mínimo, que notarice los documentos y hoy nos están exigiendo en muchas ocasiones que apostillen la notarizada del notario público donde firmaron los documentos. Entonces, es ahí donde es importante decir desde el principio por qué. Porque esto tarda y los tiempos son críticos y el vendedor es exigente con los tiempos. Entonces, si definitivamente no van a venir, tenemos que saber desde el principio para poder calcular bien el hecho de mandar el paquete al país donde vivan, ustedes lo apostillen y lo regresen, porque hasta que no lo regresen no hay desembolso de la hipoteca. Sí, definitivamente eso es una de las cosas que tenemos que agradecerle a ese encerro de la pandemia, es que buscamos la manera de solucionar, de resolver, y una fue eso, lo que son la notarización en línea también, o sea, lo que es el Remote Online Notarization, que también ayuda a lo que es esta parte de la transacción.
o teniendo obviamente el notario en la ciudad. Bueno, a veces que en su ciudad no hay notario y se trasladan a una ciudad cercana donde hay un notario para poder realizar el trámite, pero lo importante es que entiendan que sí, sí se puede, o sea, no es una obligación tener que viajar para poder que le otorguen el financiamiento. Esto, bueno, igualmente tenemos en nuestro canal de YouTube esto un poco más detallado, pero en términos generales, para que nos digas qué incluyen estos gastos de cierre en un financiamiento, ¿no? Yo lo voy a dividir en dos partes. Hay gastos de cierre aquí o en cualquier lugar del mundo con o sin hipoteca, escrituración de la propiedad, un notario público que hace un estudio del título. Eso es aquí igual que en cualquier lugar del mundo. Aquí la única diferencia que hay es un seguro del título. Se llama un title insurance, ¿ok? Que no existe en nuestros países. Yo diría que los gastos de cierre sin financiamiento fluctúan entre el 2 y 3,5% del valor de la compra. ¿Ok? Ahora entra el tema del financiamiento. El tema del financiamiento está basado en lo que es solamente el monto del préstamo, no el monto de la compra. Y yo digo que esos costos de cierre fluctúan entre el 4 y el 5% del valor del crédito. ¿Y qué incluyen? Digamos, lo que cobramos nosotros por originar, estructurar el crédito, el analista de crédito, un evaluador, digamos, el analista de crédito tiene un fee fijo, sea un préstamo de 1 millón o de 100,000. Entonces, yo digo que a menor préstamo, mayor incidencia de porcentaje. Por eso digo entre 4 y 5%, pero la suma de los gastos de cierre por apertura de crédito, escrituración y demás, más los abogados y compañía de título, calcúlenlo entre un 5 a un 8% del valor de la compra. Entonces, aparte de la cuota inicial, es bien importante, si es el 30% de la cuota inicial que están buscando, financiamos el 70%, tengan en cuenta que van a tener aproximadamente otros 8% de costos a invertir, que son deducibles de los impuestos el día de mañana cuando tengan una ganancia ocasional. Excelente. Sí, yo también siempre estimo lo mismo, entre un 3, soy un poco más conservador, entre un 3 y un 4% si es contado, y cuando es financiado entre eso, un 7, un 8% adicional a lo que es la inicial. Tienen que tenerlo como gasto de cierre. Eso es bien importante que lo tengan en cuenta desde el comienzo para que no haya sorpresa a la hora de cuando llegue el momento del cierre, de la escrituración, de la entrega de las llaves, que tienen que tener eso en cuenta. Y bueno, la última pregunta que tenía para ti hoy, que obviamente son las preguntas más frecuentes que nos hacen los clientes: ¿cuánto tiempo toma todo el proceso de lo que es el otorgamiento, lo que es la preparación y el otorgamiento del crédito? Esta es la pregunta más importante, mi maestro. La verdad, este es el error número 1 que cometen nuestros clientes latinos, en especial. Hacemos de todas las nacionalidades, pero en Latinoamérica cometen un poquito este error, ¿ok? No entender los tiempos que exige el contrato. El hecho de querer de que están invirtiendo acá y viven lejos, creen que el vendedor se tiene que acomodar a esto y no se acomoda a esto. Entonces los tiempos hoy son diferentes a lo que eran antes de la pandemia, sobre todo aquí en la Florida, porque obviamente la Florida es el punto donde todo el mundo quiere venir a invertir, incluyendo los Estados Unidos. Entonces, existen 3 etapas. La primera etapa, y yo sé que tú lo exiges, algún cliente que quiera invertir con apalancamiento, tú les exiges que se precalifiquen. La precalificación es hecha en el mismo día. La precalificación es lo que llamamos completar la aplicación de crédito, la confesada, entender tu perfil financiero con los ingresos y qué liquidez tienes hoy en tus bancos en cualquier lugar del mundo, y yo te puedo expedir una precalificación, y eso es lo que le entregas al vendedor para que le dé tranquilidad y te acepte el contrato de compra y venta. Ahora, el tiempo para obtener la aprobación del crédito, que se reúna un comité de crédito, que el analista de crédito haga su trabajo, que coordinemos entre mi compañía y el comité de crédito, se tarda unos 30 días. Desde el día que nos entregan los 5 requisitos perfectos. Si me entregan solamente la carta del contador, pero no me entregan extractos bancarios, no arrancan los 30 días. Es importante que ser juicioso con lo que nos entregan
con lo que exigimos y entender los tiempos. Ahora viene la tercera parte. Una vez está aprobado el crédito, ¿cuándo viene el desembolso del crédito? Hay entidades financieras que lo hacen a los 15 o 30 días después de la aprobación. Entonces yo digo que los tiempos hoy tardan entre 45 a 60 días si tenemos a un cliente aplicado y tenemos a un cliente que nos entrega los documentos como los tenemos que tener y lo más importante, y tiene la liquidez a la vista, tiene el dinero bancarizado, vamos a poder cumplir con estos tiempos. Sí, no, y obviamente después del proceso pueden salir alguna explicación adicional que tenga que dar el cliente y eso es bien importante que lo tengan en cuenta que hay que cumplir con los tiempos y tratar de ser lo más expedito posible porque si viene Mauricio y le comenta al cliente, mira, el banco está pidiendo una explicación del origen de estos fondos, tratar de hacerlo lo más rápido posible porque todo lo que se puedan tardar en hacer esa respuesta es lo que se va a tardar después en la aplicación del crédito. Y como dices tú, si estamos, por lo menos un proyecto de preconstrucción, sabemos que las constructoras tienen un día específico fijado para lo que es el cierre como tal y la tardanza en lo que es la aprobación del crédito, obviamente puede generar problemas para lo que es la escrituración final, ¿no? Y la entrega de las llaves. Hoy el día que dice el contrato del cierre, sobre todo en preconstrucción, es muy importante. Tengo un caso particular, no sé si me estén viendo en este momento, pero de un colombiano que es Semana Santa esta semana y se fue a la finca, a la selva, no sé a dónde se fue, y donde tú vendes mucho, Lenar, el developer, no le importa, digo, ok, si usted no me cierra el viernes, yo me quedo con su depósito. Entonces tienen que entender lo importante que es firmar un contrato de compra y venta. Hoy aquí no hay excusa de no cerrar. Si la propiedad ya está lista y está todo listo por parte del vendedor, tienen que cerrar. No hay vacaciones, no hay COVID, tienen que cerrar o manden el dinero y cierran de contado y después firman, o si es con apalancamiento, tienen que, digamos, Claro, sí, cerrar sí, la totalmente. transacción. Hoy este señor está teniendo un problema y tiene ya una carta de parte del vendedor que si no cierra el lunes pierde su depósito. El viernes, perdón, que es santo en Colombia. Sí, Aquí sí, no, aquí no. aquí estamos corridos. No, sí, eso de verdad que es bien importante y a veces nos cuesta nuestra cultura, quizás es como que, bueno, si no te lo mando mañana, o sea, es un poco que no importa, pero no, definitivamente yo trato siempre de hacerle entender eso al cliente, que es sumamente importante cumplir con los plazos para no tener ese tipo de inconveniente que estás comentando ahorita al final, que es donde entonces, bueno, se vienen los problemas, ¿no? Sí, nosotros Pero somos como Ernesto, tu equipo y el mío son como los abogados, en el buen sentido de la palabra. Nos tienen que comentar todo desde el principio. O sea, mucha gente se calla cosas y uno se da cuenta aquí de muchas cosas. Entonces, si desde el inicio del proceso nos comentan qué puede pasar o que nosotros nos acomodamos, nosotros no estamos del lado del comité de crédito, no estamos del lado del vendedor, no estamos del lado del cliente y lo que queremos es que la transacción sea una experiencia agradable para que sigan invirtiendo acá. No se trata solo de hacer un negocio y ya, no, sea una experiencia agradable. Y ahí entramos de la mano y trabajamos de la mano y nosotros tratamos de resolver. Nosotros lo estamos trayendo al sistema americano. Mucha gente nos dice, Mauricio, es que aquí en México no me dan la carta así. O Mauricio, es que aquí en Perú no es así. Yo entiendo que allá no sea así, pero yo lo estoy trayendo acá. Yo no estoy llevando a Estados Unidos, a Perú o a México. Aquí llevo 25 años haciendo esto y tú también muchos años y sabemos que todos los países nos dan los documentos como se necesitan en Estados Unidos. Entonces, si somos aplicados desde el principio, van a tener las mejores tasas de interés, la mejor experiencia, van a cumplir con las fechas y por eso digo, esta pregunta es la más importante porque es el error número uno que cometen los clientes internacionales, pensar que por no estar acá nos tenemos que acomodar a los tiempos de la gente en el exterior. Y no es así. exactamente. Sí, definitivamente tomar esto muy en serio, la parte de los tiempos. Bueno, Mauricio, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que siempre tienes una agenda bien ocupada, pero bueno, es importante aclarar estas dudas cada cierto tiempo a los clientes porque
primero hacerles saber que es posible, que no es tan complicado y que definitivamente tiene muchas ventajas el comprar propiedades aquí en los Estados Unidos, y más en estos momentos cuando estamos viendo, y más que en Estados Unidos, sobre todo aquí en lo que es el sur de la Florida, con esta valorización, con esta apreciación que estamos teniendo de las propiedades, definitivamente hay que apalancarse y aprovechar ese crédito bancario que aunque la gente piense que las tasas de interés están subiendo, cuando lo comparas con la apreciación, cuando lo comparas con el rendimiento que te están dando las propiedades, definitivamente hay que aprovechar esas ventajas para poder tener mayor beneficio, ¿no? Entonces, los voy a volver a colocar aquí el QR donde tengo el WhatsApp. Ya veo que hay algunas preguntas que me han estado haciendo. Todas las vamos a contestar y si quieren que tengamos algún Zoom con alguien del equipo de Mauricio, con mucho gusto sacamos un tiempo para poder aclarar todas las dudas. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Mauricio. No, mi Ernesto, a ti gracias por la invitación como siempre. Termino con una situación que estamos viendo aquí hace un par de semanas, que yo siempre digo que este país, cuando le da gripa, es el que primero tiene la solución. Y los demás hacen lo mismo. Cuando se imprimen dólares, entonces el resto del mundo imprime dólares. Suben las tasas de interés, el resto del mundo sube las tasas de interés. Y acaba de pasar una situación con dos entidades financieras importantes acá. No son las entidades más grandes, pero quiere decir que si tienen su dinero en efectivo, en un banco, en cualquier lugar del mundo, si aquí pasó algo, en nuestros países que somos todavía más frágiles, puede pasar cosas. Entonces, no dejen su dinero en efectivo, pónganlo en ladrillo, que es lo más seguro que pueden haber. Entonces, con lo que pasó con Silicon Valley, es algo que nos tiene que alarmar y preocupar y ocuparnos de no tener todo el dinero sentado o en el mismo banco o tener inversiones en propiedades inmobiliarias. Esto es lo que debemos de estar haciendo, porque uno nunca sabe qué cosas, qué vueltas da la vida. Y en Latinoamérica, donde tengan el dinero, uno nunca sabe qué puede pasar. Entonces, saquen su dinero en dólares, diversifiquen en dólares, colóquenlo aquí en los Estados Unidos, para que dentro de un par de años me den un abrazo, le den un abrazo a Ernesto. Gracias por la inversión, gracias por ese webinar que vi la noche allá con ustedes, y acompañen sus inversiones con el sistema americano, que es para con todo el mundo, no es solamente para el americano, es para todo el mundo. Este país necesita la inversión extranjera como la necesita cualquier país del mundo, y todo empieza desde la inversión de una casa o un apartamento. Definitivamente, y el dinero hay que ponerlo a producir. Y en el banco definitivamente no es el lugar, hay que colocarlo en inversiones. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias. Vale, gracias. Nos seguimos viendo y gracias a todos por participar. Escaneen el código, coloquen la camarita y ahí van directamente a mi WhatsApp y vamos a estar respondiendo todas las preguntas. Nos vemos en el próximo. Bye bye.